¿Qué tal? Qué gusto poder saludarles en nuestra clase o sesión número 280. Estamos leyendo el primer libro de los Macabeos. Sus capítulos un poco más largos, así que vamos a ir de dos en dos los capítulos. Hacemos nuestra oración. Padre Dios, que en tus designios infinitos permitiste que los sabios del oriente, mirando la estrella, supieran que había nacido tu Hijo y fueron a Jerusalén, finalmente en Belén, para adorarlo. Y postrándose le ofrecieron regalos. Danos la gracia de ofrecerte el oro de nuestra vida, el incienso de nuestras oraciones y la mirra de las buenas obras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulos hoy 5 y 6. Comenzamos con el capítulo 5. Cuando las naciones vecinas se enteraron de que los judíos habían reconstruido el altar y restaurado el santuario como estaba antes, se irritaron muchísimo. Determinaron destruir a los descendientes de Jacob que vivían entre ellos y empezaron a matar y eliminar a gente del pueblo. Entonces Judas atacó a los descendientes de Esaú en Idumea, en Acrabatene, porque hostigaban a Israel. Les infligió una gran derrota. Los sometió y los saqueó. Después se acordó de la maldad de los beanitas, una trampa peligrosa para el pueblo con sus emboscadas en los caminos, y los cercó en sus castillos, tomó posiciones, los consagró el exterminio y quemó sus castillos con todo lo que estaban dentro. Después marchó contra los amonitas y se las vio con un ejército considerable y bien armado a las órdenes de Timoteo. Trabó con ellos muchos combates, los destrozó, los deshizo, se apoderó de todo el territorio de Geser y luego se volvió a Judá. Los pueblos de Galaad se aliaron contra los israelitas que vivían en su territorio con intención de exterminarlos. Los israelitas huyeron a la plaza fuerte de la Tema y enviaron a Judas y a sus hermanos este mensaje. Los pueblos vecinos se han aliado contra nosotros para exterminarnos y se están preparando para venir a apoderarse de la plaza fuerte donde nos hemos refugiado. Timoteo es su general. Ven a librarnos de sus manos porque ya han caído muchos de los nuestros y todos nuestros hermanos que vivían en el país de Top han muerto. Sus mujeres, hijos y enseres han sido llevados al destierro. Han muerto allí unas 1000 personas. Estaban leyendo la carta cuando otros mensajeros con la ropa hecha jirones llegaron de Galilea con esta noticia. De Tolemaida, Tiro y Sidón y toda la Galilea de los gentiles se han aliado contra nosotros para aniquilarnos. En cuanto lo oyeron, Judas y la tropa convocaron una asamblea extraordinaria para deliberar qué podían hacer por los hermanos en situación apurada, hostilizados por el enemigo. Judas dijo a su hermano Simón: elige unos cuantos y vete a librar a tus hermanos de Galilea. Mi hermano Jonatán y yo iremos al país de Galaad. Dejó con el resto de las fuerzas para la defensa de Judá a José, hijo de Zacarías, y a Azarías, oficial del ejército, dándoles estas instrucciones: tomen el mando de estas tropas, pero no entren en combate con los paganos hasta que volvamos nosotros. A Simón le asignaron 3,000 hombres para ir a Galilea y a Judas 8,000 para la expedición contra la Galaad. Simón partió para Galilea y trabó muchos combates con los paganos, los derrotó y los persiguió hasta las puertas de Tolemaida. Los paganos tuvieron unas 3,000 bajas y Judas recogió el botín. Luego juntó a los judíos que había en Galilea y Arbata, con sus mujeres, hijos y enseres, y los llevó a Judá con gran regocijo. Por su parte, Judas Macabeo y su hermano Jonatán atravesaron el Jordán y caminaron 3 jornadas por el desierto. Encontraron a los nabateos, que los recibieron pacíficamente y les contaron lo que había pasado a sus hermanos israelitas en Galaad. Muchos se habían encerrado en Bosra, Bezer, Alema, Gazfo, Maquet y Carnín, todas plazas fuertes e importantes. Otros se habían reunido en las demás ciudades
de Galaad, y el enemigo había determinado atacar estas plazas fuertes al día siguiente, ocuparlas y exterminarlos a todos en un solo día. Judas y su ejército desandaron inmediatamente el camino hacia el desierto de Bosra. Judas tomó la ciudad, pasó a cuchillo a todos los varones, saqueó la villa y la incendió. Por la noche marchó de ahí y caminaron hasta la fortaleza. Al salir el sol divisaron un ejército innumerable, colocando escalas y máquinas de guerra para apoderarse de la fortaleza. Estaban dando el asalto. Al ver Judas que había empezado el ataque, que de la ciudad subía al cielo el fragor del alarido de guerra y el son de las cornetas, ordenó a sus soldados: luchen hoy por sus hermanos. Avanzaron en 3 columnas por detrás del enemigo, tocaron las cornetas y oraron gritando. Cuando los soldados de Timoteo se dieron cuenta de que era el Macabeo, huyeron. Judas les infligió una gran derrota. Les hizo aquel día unas 8,000 bajas. Luego torció hacia Lerna. La tomó al asalto, mató a todos los varones, la saqueó y la incendió. Partió de allí, conquistó Casfo, Maquet y Becer con las demás ciudades de Galaad. Después de estos sucesos, Timoteo reunió otro ejército y acampó frente a Rafón, al otro lado del torrente. Judas envió gente a reconocer el campamento y le informaron: se le han unido todas las naciones vecinas, es un ejército numerosísimo, tienen mercenarios árabes como auxiliares y están acampados al otro lado del torrente, preparados para venir a atacarte. Judas le salió al encuentro y mientras él y su ejército se acercaban al torrente, Timoteo dijo a sus oficiales: si lo atraviesa él primero hacia nosotros, no podremos resistirle, seguro que nos vencerá. Pero si no se atreve y acampa al otro lado del río, lo pasaremos nosotros hacia él y lo venceremos. Cuando Judas se acercó al torrente, formó a los oficiales de la administración en la ribera y les ordenó: no dejen acampar a nadie, que avancen todos. Luego él, el primero, atravesó el río hacia el enemigo. Toda la tropa le siguió. Derrotaron a los paganos, que arrojaron sus armas y huyeron hasta el santuario de Carnín. Los judíos se apoderaron de la ciudad e incendiaron el santuario con todos los que estaban dentro. Destruida Carnín, ya nadie opuso resistencia a Judas. Judas reunió a todos los israelitas que había en Galaad, chicos y grandes, con sus esposas, hijos y enseres, una muchedumbre inmensa, para llevarlos a Judá. Llegaron a Efrón, una ciudad importante, bien fortificada, que les caía de camino. Era imposible dejarla derecha o izquierda, había que atravesarla. Pero los de la ciudad la cerraron y obstruyeron las puertas con piedras. Judas les envió mensajeros en son de paz que les dijeron: queremos pasar por el territorio de ustedes para llegar a nuestra patria. Nadie les hará ningún daño, solo queremos pasar. Pero se negaron a abrirle. Entonces Judas ordenó pregonar por el campamento que todos formaron para el combate en el sitio donde estuvieran. Los guerreros formaron. Dio el asalto a la ciudad todo aquel día y toda la noche, y la ciudad se rindió. Judas pasó a cuchillo a todos los varones, arrasó la villa después de saquearla y la atravesó pasando por encima de los cadáveres. Luego cruzaron el Jordán hasta la gran llanura frente a Beisán. Judas iba reuniendo a los rezagados y animando a la gente durante toda la marcha hasta que llegaron a Judá. Subieron al monte Sión en medio de una gran alegría y ofrecieron holocaustos por haber regresado sanos y salvos sin ninguna baja. Mientras Judas y Jonatán estaban en Galaad y su hermano Simón en Galilea, frente a Ptolemaida, José, hijo de Zacarías, y Azarías, oficiales del ejército, se enteraron de las hazañas militares que habían llevado a cabo y se dijeron: vamos a hacernos famosos también nosotros, vamos a luchar contra las naciones vecinas. Dieron órdenes a sus tropas y marcharon contra Yadmia. Pero Gorgias y sus hombres salieron de la ciudad a presentarles batalla, y José y Azarías huyeron. Gorgias los persiguió hasta la frontera de Judá. Aquel día cayeron unos 2,000 soldados israelitas. El ejército sufrió una gran derrota por no haber obedecido a Judas y sus hermanos, esperando hacer una gran hazaña. No eran de la raza de los hombres destinados a salvar a Israel.
El valeroso Judas y sus hermanos se hicieron muy célebres en todo Israel y por todos los países donde se oía hablar de ellos. La gente se remolinaba en torno a ellos, vitoreándolos. Judas y sus hermanos salieron a luchar contra los descendientes de Saúl en el sur, conquistó el territorio de Hebrón, derribó sus plazas fuertes e incendió los torrentes de la muralla. Luego emprendió la marcha al país filisteo y atravesó Maresa. Aquel día cayeron en el combate unos sacerdotes que, queriendo hacer una hazaña, salieron a luchar imprudentemente. Luego Judas torció hacia Asdod, en tierra filistea, derribó sus altares, quemó las imágenes de sus dioses, saqueó las ciudades, se volvió a Judá. Hasta ahí el capítulo 5. Continuamos con el capítulo número 6. El rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, el de Filipo, rey de Macedonia, que había sido el primer rey de Grecia. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia apesadumbrado. Entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judá había fracasado. Lisias, que había ido como caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo. Los judíos, sintiéndose fuertes con las armas y pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado el altar construido sobre el altar de Jerusalén, habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes, y lo mismo en Bet-Sur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama con una gran depresión, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días cada vez más deprimido. Pensó que se moría. Llamó a todos sus grandes y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos, me siento abrumado de pena y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido yo, feliz y querido cuando era poderoso? Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando el ajuar de plata y oro que había allí y enviando a gente que exterminase a los habitantes de Judá sin motivo. Reconozco, por eso me han venido estas desgracias. Ya ven, muero de tristeza en tierra extranjera. Llamó a Filipo, un grande del reino, y lo puso al frente de todo el imperio. Le dio su corona, su manto real y el anillo, encargándole la educación de su hijo Antíoco y de prepararlo para reinar. El rey Antíoco murió allí el año 149, cuando Lisias se enteró de la muerte del rey. Alzó por rey a su hijo Antíoco, criado por él de pequeño, y le dio el sobrenombre de Eupator. Mientras tanto, la gente de la fortaleza tenía confinados a los israelitas en torno al templo y no perdían ocasión de hacerles mal y favorecer a los paganos. Judas se propuso acabar con ellos y congregó a todo el ejército para asediarlos. Se concentraron todos y empezaron el asedio el año 150 con catapultas y máquinas de asalto. Algunos sitiados rompieron el cerco, se les juntaron algunos renegados de Israel que fueron a decirle al rey: ¿cuándo piensas hacer justicia y vengar a nuestros hermanos? Nosotros nos sometimos a tu padre voluntariamente, procedimos según sus instrucciones y obedecimos sus órdenes a la letra. El resultado es que nuestros compatriotas han cercado la fortaleza y nos tratan como extraños. Más aún, ha matado a los nuestros que caían en sus manos y han confiscado nuestros bienes. Y no solo extiende la mano contra nosotros, sino también contra todos los vecinos de su majestad. Ahí los tienes acampados ahora contra la fortaleza de Jerusalén, intentando conquistarla. Han fortificado el santuario y Bet-Sur. Y si no te adelantas rápidamente, harán cosas mayores todavía y ya no podrás detenerlos. El rey se encolerizó al oír esto, convocó a todos los grandes del reino, jefes de infantería y de caballería, y como también se le presentaron mercenarios del extranjero y de los países marítimos. Su ejército contaba con 100,000 infantes, 20,000 jinetes y 32 elefantes amaestrados para ir a la lucha. Atravesando Idumea, asediaron Bet-Sur. La lucha se prolongó muchos días, prepararon máquinas de asalto para los sitiados, hicieron una salida y la incendiaron luchando valientemente.
Entonces Judá levantó el cerco de la fortaleza y acampó junto a Bet-Zacarías, frente al campamento del rey. De madrugada el rey hizo avanzar su ejército a toda prisa por el camino de Bet-Zacarías. Las tropas se dispusieron a entrar en acción y sonó la señal de ataque. A los elefantes les había dado vino de uva y de moras para excitarlos a la lucha. Los repartieron entre los escuadrones, asignando a cada elefante 1000 hombres protegidos con corazas y cascos de bronce, más 500 jinetes escogidos. Donde estaba un elefante, allí estaban ellos. A donde iban ellos sin separarse de él. Cada elefante llevaba encima, sujeta con un arnés, una torre de madera bien protegida. En cada torre iban el guía indio y 4 guerreros que disparaban desde ahí. El resto de la caballería, protegido por las tropas de a pie, iba a las 2 alas del ejército para hostigar al enemigo. Cuando el sol relumbró sobre los escudos de oro y bronce, se reflejó en los montes, los hizo resplandecer como antorchas. Parte del ejército real estaba formado en las cumbres de los montes, otra parte en la ladera. Iban avanzando seguros y en perfecto orden. Estremecía oír el fragor de aquella muchedumbre en marcha y el entrechocar de las armas. Realmente era un ejército inmenso y poderoso. Judas y sus tropas avanzaron y en el choque el ejército real tuvo 600 bajas. Lázaro, apodado Abarán, se fijó en un elefante protegido con armadura real que sobresalía entre los demás elefantes, creyendo que el rey iba y entregó su vida para salvar a su pueblo y ganarse así renombre inmortal. Corrió audazmente hacia el elefante, matando a diestra y siniestra por el medio del escuadrón, pero se iba abriendo a ambos lados. Se metió bajo el elefante y le clavó la espada. El elefante se desplomó encima de él y allí murió. Los judíos, al ver la fuerza impetuosa del ejército real, retrocedieron. Los del ejército real subieron contra ellos hacia Jerusalén. El rey acampó con intención de invadir Judá y el monte de Sión. Hizo un tratado de paz con los de Bet-Sur, que salieron de la ciudad. No tenían ya provisiones para resistir el asedio porque era año sabático en el país. El rey ocupó Bet-Sur y acantonó allí su guarnición para su defensa. Luego puso cerco durante muchos días al templo, instaló ballestas y máquinas de asalto, lanzallamas, catapultas, lanzadardos y ondas. Los judíos hicieron también máquinas defensivas y la lucha se prolongó por muchos días, pero cuando se acabaron los víveres en los almacenes, porque era año séptimo, y los que se habían refugiado huyendo a Judá desde el extranjero habían consumido las últimas provisiones. Se quedaron pocos en el templo, el hambre apretaba y se dispersaron cada cual por su lado. Licia se enteró de que Filipo, a quien el rey Antíoco había confiado en vida la educación de su hijo Antíoco como sucesor, había vuelto de Persia y Media con las tropas de expedición real y que intentaba hacerse con el poder. Rápidamente determinó partir y dijo al rey, a los generales y a las tropas: cada día somos menos, tenemos pocas provisiones y el lugar que atacamos está fortalecido. Los asuntos del reino son urgentes. Hagamos las paces con esa gente, firmemos un tratado con ellos y toda su nación, permitiéndoles vivir según su legislación como hacían antes, porque enfurecidos por haberles abolido su legislación nos han hecho todo esto. El rey y los jefes aprobaron la propuesta, ofrecieron la paz a los judíos y estos la aceptaron. El rey y los jefes confirmaron el pacto en juramento y así los judíos salieron de la fortaleza. Pero cuando el rey llegó al monte Sión y vio aquellas fortificaciones, quebrantó el juramento y mandó derribar la muralla entera. Luego partió rápidamente y volvió a Antioquía, donde encontró a Filipo, que se había apoderado de la ciudad. El rey lo atacó y se la arrebató por la fuerza. Palabra de Dios. Pues hasta aquí un relato bastante interesante de los griegos luchando contra los judíos y la maravilla de los macabeos por preservar su ley, sus costumbres, su cultura, su religión y el nombre de Dios. Aquí continuamos. Muchas gracias. Descansen. Bendita, mágica noche de Reyes.